Si te quedas únicamente con lo que da la Afore, vivirías aproximadamente con el 20% de tu salario al día. Que duele mucho en México la falta de educación financiera. 3 claves para comenzar a invertir. La idea aquí es difundir temas de educación financiera y de negocios simple y de manera accesible a toda la población en general. Nos hemos dado cuenta a lo largo de este tiempo que duele mucho en México la falta de educación financiera, que las escuelas no le dan la importancia que se debe. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Y por otro lado, el tema de las inversiones pues es crucial, ¿no? Sobre todo en un país donde la inflación ahorita pues no nos ha dejado en paz. Con herramientas de educación financiera pues creemos que esto se puede mejorar, ¿no? El panorama económico para 2023 se esperaba una recesión económica, todo el mundo estaba viendo qué onda con las ventas, que la economía se iba a parar. La bolsa de valores en 2022 fue un año complicadísimo. Pagamos los platos rotos de la pandemia literalmente en 2022. Y 2023 pues esperaba todo menos una recuperación económica en los principales mercados financieros, que ya sucedió. También lo que nadie se esperaba en este año es un dólar tan barato, y es algo que pues ha impactado mucho, pero el dólar tan barato tampoco conviene a muchos sectores, como por ejemplo las remesas. Hay municipios enteros en México que viven de remesas, o los famosos aguacateros o todos estos productos de exportación, entonces pues llega menos dinero. Afortunadamente en 2023 se proyectó que iba a ser un año de crecimiento económico lento pero seguro. Y 2024, el crecimiento económico en México se espera que sea del 1.2%, contrario a este año, que se esperaba del 0.8%. Eso es como tal a nivel macroeconómico. La inflación sigue elevada. El último dato en Estados Unidos es una inflación del 3.8%, cuando ellos tienen la meta de inflación de un 2%. Y el hecho de que la inflación baje no quiere decir que los productos y los precios van a bajar. Y en México no cantamos malas rancheras, estamos en una inflación también bastante elevada, del 5.8%, cuando estuvimos acostumbrados toda una década en una inflación del 4%. Eso sin considerar que el año pasado cerramos con inflaciones de prácticamente 10%. Ahorita les estoy dando motivos por los cuales sí tenemos que poner ese dinero a chambear. Bien decía Margaret Thatcher que la inflación es la ladrona de los ahorradores, porque de alguna manera te va quitando dinerito, es un impuesto invisible. Te comprabas un muy buen departamento aquí en Polanco por 5 millones de pesos en el año 2000 y hoy ni en broma. De hecho se espera hasta 2025 que ya los precios van a bajar. ¿Qué hizo el gobierno como tal para bajar la inflación? Subió las tasas de interés. ¿Qué son las tasas de interés? En pocas palabras es el costo del valor del dinero. Si tú pedías un crédito personal, por ejemplo, en 2021, te cobraban 4%, que es el costo de valor del dinero, más la ganancia del banco, que es un 20%. Entonces tú pedías un crédito a 24%. Ahora, si quieres pedir un crédito hoy, la tasa es del 11% más 20% de la ganancia del banco. Tienes que darte una idea que si quieres un crédito personal con Bancomer, Citibanamex, el banco que tú quieras, lo vas a acabar pagando a una tasa de un 31% anual, que es una barbaridad. De cada 10,000 pesos que pagues, vas a tener que pagar 3,000. Dices, pues ahí no es tanto. Pero si pides 100,000 pesos, 30,000 de interés, ¿qué onda? ¿No? ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Entonces es un ambiente complicado también, porque al hecho de que subieran tasas de interés, pues la gente dice, oye, pues es que tengo que pagar un chorro de interés por el dinero, mejor no pido dinero. Entonces, al no pedir dinero prestado a la gente, hay menos dinero en el mercado y por lo tanto la gente consume menos. Ley de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? Cuando la gente consume menos, te tienes que bajar de precio. Y eso es lo que ha logrado tanto el gobierno de México como Estados Unidos. Teniendo tasas de interés tan altas, pues que los precios vayan bajando. El hecho de que haya tasas de interés tan altas perjudica a los que piden préstamo, porque es carísimo, pero beneficia a los que invertimos, porque ese es el costo del valor del dinero. Punto clave para todos. Como tal, esa tasa que le estoy marcando, que es la de Banco de México, que es 11.25% para ser exactos, es la tasa libre de riesgo. Cualquier inversión que alguien te ofrezca un rendimiento superior al 11.25% después de un año, implica un grado de riesgo. Yo creo mis propias opciones. Si tú inviertes, por ejemplo, en una preventa de unos edificios aquí en Polanco, te van a decir, puedes tener una plusvalía del 20% anual, que sí, puede ser, sin embargo, ya implica un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues que les paren la obra, que casi no pasa en la Ciudad de México, que la constructora tenga malos acabados, que al final de cuentas sea un producto que no fue lo que te
y así sucesivamente. Si hablamos de otros temas de inversiones, como por ejemplo invertir en bolsa de valores, pues hay un grado de riesgo mayor. Sí, claro, podemos tener más de un 11%, pero es un grado de riesgo que implica mucho más. Entonces, ahorita, básicamente, si queremos invertir nuestro dinero de manera segura y confiable, vamos a obtener esa tasa de rendimiento que es de 11.25% al mes, lo cual, si lo ves así, es una rentita súper buena. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿En qué sentido? Porque quieres invertir en una propiedad, tienes una buena lana y no sé qué, o heredaste, ¿no? Padrísimo. Un departamento bueno, aquí en Polanco, ya pues ahí conocemos. El departamento vale cerca de 10 millones de pesos. Si lo comparamos con CETES, con 10 millones de pesos, tú vas a tener intereses mensuales aproximadamente de 100 mil pesos. Un departamento de 10 millones en Polanco no es una renta de 100 mil pesos. Aproximadamente estará como en 30, por ahí. Y además no tienes que lidiar con inquilinos. Los que hemos tenido la oportunidad de rentar casas, la gente destruye las casas, no sé cómo le hace, parece que tienen el martillo todas las noches y vamos a romper todo. La vida es un riesgo, carnal. Y ese es un problema, la verdad, porque a final de cuentas lo que ganaste un año se lo tienes que meter a la casa por los destrozos que después de correr a la persona dices, oye, ¿qué le hiciste al piso? Oye, está cañón. Entonces, aprovechemos que tenemos una tasa muy buena y libre de riesgo. Sin embargo, como ya nos estamos acercando a las metas, porque estábamos en inflaciones del 9%, ya estamos en 6% y pronto estemos al 4%, ¿qué va a decir el gobierno? Le cierro la llave, porque también quiero que el crédito sea barato, porque a final de cuentas ayuda a crecer empresas, el crédito barato. Entonces, en pocas palabras, van a bajar las tasas de interés y van a bajar los rendimientos. Razón por la cual en estos momentos es un muy buen momento para aprovechar unas tasas elevadas en nuestras inversiones. De lo contrario, si nos esperamos hasta el 2025, pues ya no te van a pagar un 10%, a lo mejor un 5 o un 6, y a lo mejor ahí sí ya no es tan atractivo para ti. Y como ya no es tan atractivo, pues vas a buscar ahora sí, oye, pues invierto en bienes raíces, invierto en bolsa, o dónde puedo yo buscar la manera de invertir mi dinero de manera segura. ¿Para qué te digo que no, sí? La clave aquí es no depender de un solo tipo de ingreso, ni siquiera de un empleo. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. A final de cuentas, lo que nosotros buscamos es diversificar nuestras fuentes de ingresos porque nunca sabemos cuándo va a pasar algo. Y el hecho de que tú tengas una inversión en un CETES directo, estás creando una fuente de ingresos. Si te metes a bolsa de valores, estás creando una fuente de ingresos. Si inviertes en un negocito o algo, o incluso bienes raíces, estás creando otra fuente de ingresos. Entonces, a mayor fuente de ingresos, a mayor nos diversifiquemos, nos puede ir muy bien. Caso práctico, un amigo tenía restaurantes y entró en la bolsa de valores en 2021. En 2021 le fue de maravilla. Él le decía, oye, ¿qué onda? Esto es dinero mágico, wow, padrísimo el tema de la bolsa de valores. Y es un negocio pues les fue fatal. 2021 los restaurantes siguen cerrados, solo tenían delivery. Pues decía, vendo el 30%. O sea, estoy así de que a costo, ¿no? De milagro no he corrido gente. Y 2022 pues cambiaron los papeles. La bolsa de valores se fue para abajo. Entonces, a final de cuentas, se compensó. La bolsa le ayudó en 2021, pero en 2022 pues no. Entonces, por eso hay que buscar el tema de la diversificación. ¿Qué jugada fue esa? ¿Qué está en tendencia en 2023? ¿Qué es lo que está manejando y que nos está ayudando a impulsarnos? Inteligencia artificial, ChatGPT es una maravilla. Se van a sorprender cómo podemos ser reemplazables en cualquier momento. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT pertenece en una gran parte a Microsoft. Las acciones este año se han disparado. Nvidia, que se dedica a la producción de semiconductores que tienen que ver mucho con inteligencia artificial también. Entonces, a final de cuentas, durante la próxima década, inteligencia artificial va a ser lo que va a dominar 100% no solamente los trabajos, sino todos los mercados financieros. Robótica y tecnologías de la información, por supuesto. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Entonces, ¿qué desafíos tenemos actualmente? Primero, pues la inflación, que sigue un poquito elevada, sin embargo, ya se está controlando. Y claramente, pues la volatilidad que existe en los mercados financieros, ¿no? Antes, sobre todo lo que pudiera llegar a pasar, sobre todo por las tensiones geopolíticas. La guerra en Ucrania, pues parece no acabar todavía y creo que va para largo. Además de pues cuestiones que van muy de la mano con cambio climático, pues también tiene que ver, ¿no? ¿Qué? Vamos a platicar rápido de las famosísimas Afores. La Afore como tal surgió en el año del 97, dado que se nos acabaron las pensiones. En México, por ejemplo, la cuota tanto patronal como a lo que se les sustrae de la nómina equivale aproximadamente a un 6.5% del total de su salario. Esto básicamente se traduce en esto, ¿no? Que si cotizas 10,000 pesos al mes, el patrón te aporta 200, pero se estima que si te quedas únicamente con lo que te da la Afore, vivirías aproximadamente con el 20% de tu salario al día de hoy.
pero sí es una realidad complicada. Y tampoco podemos depender de un gobierno de que pues, si hay pensiones, si no hay pensiones, si la sube en época electoral, si la baja, es un tema. Entonces lo mejor es que nosotros podamos depender de nosotros mismos para al final no depender de nadie y diversificarnos de la mejor manera posible. Todas las empresas más grandes del mundo tienen más de 6 fuentes de ingreso. Entre el tema de bienes raíces, tienen muchísimas unidades de negocio, no nada más zapatos y ya. Igual pasa con Apple, te vende servicios, ya tienen tarjeta de crédito, ya tienen todo. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? A nuestra escala, obviamente. Eso no me lo esperaba. Una manera muy sencilla y empezar es a través de estas inversiones que vamos a platicar. En México vivimos en un país donde el 65% de las personas viven en situación de pobreza y únicamente, digamos que un 15% es clase media y clase alta únicamente en 1% de la población. Razón por la cual tenemos esta información, que únicamente 4% de la población invierte en la Bolsa Mexicana de Valores. Y no tanto porque no haya dinero, porque tú puedes abrir una cuenta desde 100 pesos, puedes comprar acciones incluso de la competencia, ¿no? De Louis Vuitton sin problemas, a través de la bolsa con 2,000, 3,000 pesitos. Se puede, pero aquí ya no es tema de que si hay o no, sino es tema de que no sabemos cómo hacerlo. Al final es la piedrita en el zapato que tenemos, ¿no? La falta de educación financiera. Pero eso sí, sabemos el nombre de quien se tiró del castillo de Chapultepec amarrado de la bandera, ¿no? Esto se va a poner feo. Ahora, ¿por qué se invierte más en Estados Unidos o México? La primera, pues evidentemente, la educación financiera. Aquí en México, desde chiquitos jugamos serpientes escaleras y ellos Monopoly. O sea, ya desde ahí se empiezan como a irse familiarizándose con el tema del dinero, ¿no? En Monopoly, ¿quién gana? Pues quien tiene más propiedades. Y en serpientes escaleras, pues a la suerte, ¿no? Y literal así pasa, los mexicanos dejamos nuestro futuro a la suerte. 2, por confianza a las instituciones, por la generación pasada a la nuestra. Les tocó ver bancos tronar, les tocó ver personas fugándose con grandes capitales del país, les tocó ver rescates bancarios, les tocó ver de todo. Algo así como lo que vive actualmente Argentina, ¿no? Que vas, compras la leche, te cuesta 1,000 pesos y al día siguiente te vale 1,500. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la confianza en las instituciones decae. Y muchas veces la pregunta que me dicen aquí es como de, oye, ¿es seguro invertir aquí? Por ejemplo, la plataforma que les voy a enseñar, que es CETES Directo, que es la más sencilla. Muchas veces me dicen, oye, pues es seguro. Pues es el gobierno. La pregunta es esta: ¿quién hace los billetes? ¿Quién los imprime? ¿Quién autoriza al banco para operar? ¿Acaso no lo viste venir? Y por último, el acceso a la información financiera, ¿no? Hubo una encuesta muy importante de BlackRock que hicieron en 2019 que una de las principales causas por las cuales la gente no invierte en México es por el tema de que no tienen información financiera suficiente para hacer. Hay afortunadamente ya portales bastante interesantes donde podemos aprender de noticias de finanzas y negocios. Por ejemplo, Yahoo Finanzas es buenísimo, donde nosotros podemos informarnos de qué pasa día a día, si tenemos inversiones en alguna empresa, qué está pasando, qué va a pasar. Bien pensado, Woody. El abanico de inversiones en México es muy importante. Nosotros vamos a enfocar el día de hoy en CETES. Los CETES son certificados de la tesorería, que es básicamente prestarle tu dinero al gobierno. Sin embargo, está la bolsa de valores, que muchos ya conocemos. Básicamente una empresa sale a la bolsa de valores para buscar capital fresco. Tú tienes tu mega empresota, ya tienes miles de sucursales por todo el país. Llega el momento donde dices, pues quiero seguir creciendo. Tú decides vender un 50, 60% a toda la gente. Y ahí sí, el día que sales a través de una oferta pública inicial, pues empiezan a mover los títulos de tu empresa. Te va bien a tu empresa, tus acciones suben, le va mal a tu empresa, tus acciones bajan. Bienes raíces también es una muy buena oportunidad de inversión. Solamente aquí sí les pido que recuerden, como los bienes raíces te van a ofrecer un interés un poco más elevado que el de CETES, hay riesgo en todo. Así como nosotros podemos ver, oye, qué buena propiedad, pero si en algún punto la violencia ha llegado tan fuerte, pues nadie quiere vivir ahí. Hay que investigar nada más, ¿no? Meterte hasta el fondo. Incluso hasta los big rounds que parecen como una inversión súper mega segura, hay que estudiarlo un poquito. Eso es parte de crecer. Pagares bancarios. ¿Qué son los pagares bancarios? Es básicamente prestarle tu dinero al banco. Pero truth be told, estos invierten acá la mayoría de las veces. Por eso, pues, si tú vas al BBVA, te ofrecen un pagaré al 10%, 11%. ¿Quién gana ese 1%? Banco. Fondos de inversión. Esta es muy buena manera para empezar, sobre todo si estamos en el tema de inversión. ¿Por qué? Porque muchas veces como de, oye, está padrísimo, quiero acciones de Apple, Coca-Cola, Google, pero no tienes ni idea qué también le fue en las acciones los meses pasados, cuáles son sus proyecciones de crecimiento, quién es su board de la empresa, quiénes son sus directores, cuáles son los productos que van a sacar. Y Apple es garantía, sí y no. Entonces tienes que ver ahí mucho más y estudiar un poco más cuando compramos acciones individuales. Pero los fondos de inversión suelen ser una buena opción porque realmente lo gestionan profesionales y prácticamente todos los bancos de México tienen fondos de inversión. Que inviertes en bolsa de Estados Unidos, en bolsa mexicana de valores, en renta fija, tiene un abanico enorme de posibilidades. Incluso aunque tú no lo sepas, tu Afore está invertido en fondos de inversión. En su mayoría, como estamos muy jóvenes, están invertidos en renta variable, o sea, en acciones. Conforme va avanzando la edad de la persona, se va haciendo más conservador el panorama. Si tienes entre 20 y 30 años, más riesgo. Si tienes ya entre 40 y 50, ya estás a punto de llegar al congelador, ahí sí necesitas poco a poco ya un nivel un poco más conservado. Excelente. Todo está saliendo muy bien.
Ventajas de tener inversiones en renta fija. Primero, funciona muy bien contra un seguro de inflación. Si estamos hablando que estamos generando intereses del 11.25% y la inflación está en México cerca del 6%, si mal no me salen las cuentas, tenemos ahí un 5.25% de ganancia real. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro dinero se está apreciando año tras año un 5%. Lo que yo gano menos inflación, ese es el valor real de mi dinero. Por ejemplo, en el Bancomer, la idea es que si somos personas ahorradoras, nunca tengamos en la aplicación más de 5,000 pesos. Todo tiene que estar, ahorita les voy a decir cómo, en CETES Directo. Ahora sí viene lo chido. Te ayuda obviamente a potencializar ganancias, contribuye al crecimiento económico del país y de las empresas, porque de alguna manera pues estás prestándole al gobierno, y te ayuda a diversificar tu portafolio. No, los CETES como tal surgieron, ya tienen más de 30 años de antigüedad, entonces es un instrumento bastante seguro. Pregunta, ¿en cuál régimen fiscal debo utilizar para invertir? Esa es una excelente pregunta. Si todos estamos bajo sueldos salarios, no hay ningún problema. Podemos invertir en lo que sea. Podemos invertir en acciones, podemos invertir en CETES, aquí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los asalariados son los consentidos de Hacienda, porque no hay manera de zafarlos. Por ejemplo, hay un régimen especial que se llama régimen simplificado de confianza, donde como pequeño empresario puedes pagar de impuestos únicamente un 2.5% de tasa de ISR, no es nada. Pero ahí la condición es que no seas socio de una empresa. Entonces, si compras acciones de Apple, pues técnicamente ya eres socio de Apple y ya. Entonces, tengan cuidado con eso. ¡Un demonio, lo que faltaba! CETES no pasa nada, no importa el régimen fiscal que tengas, tú lo puedes utilizar. En la plataforma de CETES Directo sí te tienes que registrar a través de tu RFC, sin embargo, si vas a hacer inversiones superiores a 22,000 pesos mensuales, tienes que escalarlo a través de tu firma electrónica. Hiciste lo correcto, Bob. 3 claves para comenzar a invertir. Primero, conoce las diferentes opciones que hay en el mercado. A más conocimiento tengamos, pues mayor va a ser la spreadsheet. Segundo, diversifica la cartera de inversión. No dependas de un solo tipo de ingreso. Y por último, establece un plan de objetivo. ¿Hacia dónde vas? Quien no sabe dónde va, pues ya llegó. Entonces, por eso es muy importante que tengas aquí una meta bien definida. Esto les ayuda mucho en el tema de las inversiones y se le conoce como tal, técnicamente como horizonte de inversión, que es tu fecha de caducidad. Por ejemplo, si tienes un hijo pequeño que tiene 2 o 3 años y quieres contratar la famosa CVK, pues tienes 15 años, que es tu horizonte de inversión, para que tu dinero crezca. Si tienes 32 años y te quieres armar el pachangón de la vida en los tus 35, pues tienes 3 años para que ese dinero crezca de una manera. Hay algo que este joven no haga bien. Muchas gracias, chavos. Espero que les haya gustado. Sí, foto para todos.